Vayan conmigo a la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios. En el versículo 30. Esta es una pregunta de Pablo en la carta escrita a los Corintios, pero esta pregunta es para todos, todo el tiempo, hasta el día de hoy aplica. Y el día después de acá también va a aplicar. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 30, dice: ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Qué pregunta más tremenda, por favor, siéntense. Y ahí donde están sentaditos también lean conmigo, por favor. Del versículo 53 en adelante. Ahí donde están sentaditos. Dice: porque es necesario que esto corruptible, o sea, esta carne, este cuerpo, se vista de incorrupción. Esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Repito eso, el versículo 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, esto va para todos en todas las generaciones. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces ahora abran sus ojitos, abran sus corazones, pongámonos delante del Señor. Dice: estad firmes y constantes. Firmeza ya lo sabemos, de no caer para un lado o para otro, lo sabemos. Pero ¿qué es la constancia? ¿Qué es ser constante? Correcto, gracias. Ejemplo: el cheque de la semana. Un ejemplo. ¿Qué tal si dejara de ser constante? El encender de nuestros vehículos, cuando nos ponemos ahí, la llave, se mete la llave, se le da la vuelta. ¿Y qué tal si ese encendido de ese motor dejara de ser constante? Ahora, ¿qué tal si nuestro Señor dejara de ser constante con nosotros? Ahora, peor todavía, ¿qué tal si su respirar, eso si quiere hágalo conmigo por favor, eso, dejara de ser constante, llegara a su último suspiro, se acabó, se terminó, no hay más, finito, nada? ¿Qué tal si nuestro respirar dejara de ser constante? Ahora nosotros, ¿cómo nos atrevemos? Y estoy hablando en cualquier parte del mundo, a cualquier hora donde nos estén viendo. Sé que somos la congregación que estamos aquí. Qué bueno que el Señor permite estos medios para que la congregación se extienda y nadie vaya a pensar, porque es difícil nosotros como predicadores de la palabra, en la verdad, es difícil pararnos frente a una congregación y que alguien se sienta aludido porque luego vemos espacios solos, porque alguien se haya sentido mal, porque lo que dijo el pastor no me gustó, me voy. Es terrible. Y me pongo en esa situación porque hace más de 25 años, 30 años yo tenía, tenía tal vez la misma mentalidad. Lo dijo por mí. O para ser igual como aquel, ¿para qué voy? O para ser como este, empezaba yo en mis propios juicios. Y perdía mi constancia delante del Señor. Por mis propios juicios, mis propias ideas, mis propios inventos. Perdía la constancia delante del Señor. Y aún así mi Señor fue constante hasta el día de hoy. Ebenezer.
Hasta aquí nos ayudó Jehová, y sé que Ebenezer significa piedra de ayuda. Pero estamos, la costumbre, voy a decir, de decir hasta aquí me ayudó Jehová. Y es válido si queremos. Es válido, pero recuerda, significa piedra de ayuda. Si nuestro Señor dejara de ser constante en el mandado, es más, ahí le va una constancia bien, qué sé yo, bien sencilla. Enciende el switch, el interruptor, el apagador de la luz. El apagador y encendedor, obviamente. Llegamos por ahí, lo enciende y ¿qué pasó? No encendió. No estamos viendo el switch aquel, no nos quedamos viendo la pared, empezamos a ver los focos. Bueno, si los focos no se encendieron, ¿por qué los estamos viendo? Porque por impulso natural, lo primero que sabemos que la luz sale de este bendito foco de ahí. Entonces, en el momento que nosotros traemos nuestras peticiones del Señor, encendemos ese interruptor, pero haciendo el ejemplo, la luz en el cielo, el foco del cielo, de que nosotros estamos enviando una oración hacia el Señor, digamos de manera ilustrativa, el foco allá no se enciende, entonces nosotros estamos acá, hacemos la oración y al no encenderse, Señor, y empezamos a ver hacia arriba. Señor, ¿qué está pasando? ¿Dónde está tu constancia? Prometiste no dejarme, prometiste no abandonarme, prometiste estar siempre conmigo. Por supuesto que sí, el Señor siempre prometió eso, y hemos estado durante estas semanas dándole al libro de Lamentaciones. Ayer terminamos el capítulo 3. El servicio de ayer fue corto, porque sí teníamos mucho que correr allí, fue corto. Si alguien se atreve a verlo, apenas son, qué sé yo, 30 minutos de la enseñanza para terminar el capítulo 3. Pero qué tal si el Señor, el grifo del agua, digamos, lo abrimos acá y empezamos a buscar. Pero ¿qué cuando el Señor no responde? ¿Pero qué cuando el Señor ya no contesta? ¿Pero qué cuando el Señor llegamos a sentirnos solos? El Señor no ha dejado de ser constante. El Señor no ha dejado de ser fiel. El Señor no nos ha abandonado. Y vamos acá desde el versículo del capítulo 15, en el versículo 1 en adelante, vamos a ver esto. Quiero compartirles, y ojalá que se alcance a ver en la pantalla ahí. Quiero compartirles esto. Ya he hablado sobre este tema en alguna ocasión. Ya lo he hecho. Pero si alguien allá en cualquier parte del mundo no ha escuchado esta ilustración, quiero compartirlo. Esto lo hice quizás hace unos 5 años. En el año, fíjense el tiempo que llevamos ya de estar aquí en nuestra reunión. Llevamos 45 minutos ya. En el año mueren alrededor de 56 millones de personas. Somos casi 82 billones y medio de personas. Pero en lo que va del año, ya casi termina este año, para el final del año va a haber muerto un promedio de 56 millones de personas. Y usted sigue aquí con nosotros, sentaditos aquí estamos, seguimos viéndonos a los ojos. El Señor ha sido constante con nosotros, nuestro respirar, nuestro levantarnos, nuestro comer, caminar, andar, ir, venir, comprar, vender, manejar, todo hemos estado en una constancia, pero repito otra vez, con todo lo que nos están viendo en cualquier lugar. ¿Dónde queda la constancia nuestra con el Señor? Este mes apenas ha empezado. Y esto que estoy hablando son promedios. Alguien me dirá, sí hermano, yo me metí a ver los datos que usted dice, no todas las informáticas de esto dan los mismos resultados. Lo sé, son estadísticas. La estadística no es exacta, no es perfecta, no puede ser. No es un 1 más 1 es 2. Pero en este mes que pasó, en el mes anterior, murieron alrededor de 4.700.000 personas. 4.700.000. Este día, al final del día, cuando este día termine, habrán muerto alrededor de 155.000 personas en todo el mundo. El promedio de eso,
Fíjese, cuando nosotros cuando vaya una hora, ya han muerto alrededor de 6.500 personas. Cuando terminemos nuestro servicio, qué sé yo, tal vez en unas 2 horas, alrededor de 14.000 personas. Por minuto, 107 personas. Cada minuto que usted y yo estamos aquí delante de la presencia del Señor, buscando la constancia del Señor y ofreciendo a nosotros nuestra constancia, 107 personas ya cerraron sus ojos para no volver a abrirlos jamás, sino hasta el momento de la trompeta suene. Y cuando dije la trompeta, la primera trompeta, aquellos que escuchemos la primera trompeta, que va a ser la resurrección de los muertos en Cristo. 107 personas ya se le adelantaron a usted, se me adelantaron a mí. Eso quiere decir que alrededor de 2 personas por segundo están muriendo. Agarremos un montón de arroz así en la mano si queremos, o un montón de arena, lo que sea, pero empecemos a soltarlo así, acá. Y esa es la cantidad de personas que están muriendo constante. Y usted está aquí, como le digo, hasta en la muerte hay constancia. La muerte no para, no falla. Sabemos que la primicia de la resurrección fue nuestro Señor Jesucristo, el primer resucitado. Perdón, hermano, hubieron otros resucitados también. El hijo de la viuda de Naín fue resucitado, Lázaro fue resucitado, varios fueron resucitados. El cuerpo de Eliseo cae en aquella tumba y los huesos que estaban en aquella tumba descubiertos, dice que los huesos brincaron y aquel hombre recuperó la vida. Recuperó el cuerpo, recuperó todo y salió brincando aquel hombre, un muerto que ya solo eran los huesos. Y así podemos ver varios en la palabra de Eliseo. También el profeta resucita, por medio del Señor resucita también al hijo de aquella mujer también. Pablo, al muchacho Eutico se cae del lugar alto ahí, él estaba en la ventana, se sentó en la orilla de la ventana. Pablo dice que él predicaba un sermón largo, el muchacho se quedó dormido y se cayó al suelo, murió. Pablo viene y pide la vida de aquel muchacho de regreso al Señor, el Señor le devuelve la vida, hermano. Entonces Jesús no fue el primer resucitado, por supuesto que sí. Y por si alguna vez le quedaba esa duda, esta es la respuesta. Ninguno de los que fueron resucitados, ninguno de los que volvieron a la vida, fueron resucitados en cuerpos incorruptibles como acabamos de leer. Todos ellos resucitaron en el cuerpo que tiene que volver a morir. Ahora, sabemos de otros resucitados. Tenemos el famoso CPR, que es la respiración resucitación cardiopulmonar. Aquellos que les ponen así en el pecho y empiezan a respirar, aquellos que ya tragaron agua, los ojos ya están perdidos, la mirada ya está muerta, pero logran recuperarse y vuelven a la vida. Es cierto, muchos están conectados en máquinas y están vivos clínicamente. Y así podemos darnos cuenta de cantidad de personas que podemos decir han vuelto a la vida, y es cierto, sí ha sucedido. Es innegable. Y personas también que estuvieron en algún accidente horrible y salieron totalmente ilesos. Y uno dice, he vuelto a la vida. Pero en este momento, en el rato que yo he estado hablando aquí con ustedes, ha muerto una cantidad bastante considerable de personas. Entonces, se los pongo de esta manera. Esto es en números actuales. Aquí están corriendo los números, y me refiero de estadísticas. No la puedo extender más la pantalla para que no me salgan los anuncios que están alrededor de la pantalla. Estoy conectado directamente al internet. Espero que alcancen a leer acá. Pero dice aquí que en este año llevamos más de 144 millones de personas que han nacido este año. Las muertes de este año, como les dije, más o menos, considerando, vamos 55.400. Aún no ha llegado su número. Aún no ha llegado el mío, por eso estamos acá. Pero el día de hoy, recuerde este número, tenemos 72.830 personas
que han muerto en el momento que ha pasado hasta el día de hoy, hasta la hora, el momento de hoy. Vamos a ver qué número es al final. 75.830. Recuerden ese número. Alguien por favor que lo anote por ahí. Anótenlo para que no se nos vaya a olvidar. Versículo 15, capítulo 15, versículo 1 dice: además, Pablo, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, este evangelio, el único evangelio, 75.830, si alguien lo quiere anotar, por favor. Además os declaro el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. Qué terrible cuando uno ya conoce la verdad. Y a veces tener que sentarnos en algún lugar donde nosotros sabemos que se está actuando en mentira. Y he ocupado este ejemplo muchas veces. Muchas veces. Trabajé por años en vehículos, diagnosticando vehículos, sacando diagramas de reparación y de repente cambiando alguna pieza por ahí, qué sé yo. Pero me llama uno de mis varones durante la semana, querían cambiar unos frenos ellos, sé que pueden hacerlo, pero me preguntan, ¿qué herramienta ocupo para esto? ¿Qué más necesito? ¿Qué necesito hacer en esto? ¿Qué necesito acá? Y le dije qué comprar para cambiar sus frenos. ¿Qué herramienta iba a necesitar? Ahora, si viene alguien que no sabe de estas cuestiones, de cuestiones mecánicas, y doy el ejemplo y empieza a dar mentira, y aquella persona termina consiguiendo cosas que no le van a servir, esta persona se va a dar cuenta de la mentira. Aquel me dijo que esto era, bueno, ¿sabe o no sabe? Pero también, ¿qué tal si a mí me están diciendo, hermano, necesito cambiar unos frenos, pero esta persona no sabe que yo sé, y me empieza a echar mentira? Rapidito yo voy a entender que aquella persona o no sabe o me está mintiendo, una de dos. Igual con la palabra del Señor. Cuando nos metemos en la palabra del Señor y nos vamos dando cuenta y decimos, Señor, ¿cómo es posible, Padre? ¿Cómo es posible que delante de ti, Padre, hayan muchos que se atrevan a mentir en lo que están diciendo? ¿Cómo se atreven, Señor, a mentir, Padre bendito santo? Entonces Pablo continúa hablando aquí y dice en el evangelio en el cual perseveráis. Esta respuesta, yo cuando hago preguntas, hay personas que les digo, hermano, si no estás siguiendo a la iglesia, te invito a la iglesia con nosotros. Y me dicen esto, hermano, estoy perseverando en tal iglesia. Han tomado esta palabra y la ocupan de esa manera. Y ya he encarado, voy a decir, no quiero decir una palabra muy fuerte, obviamente, pero ya les he preguntado así. Cuando me dicen, hermano, en tal iglesia estoy perseverando, amén, hermano, qué bueno. Y le digo, pero ¿en serio estás perseverando? No me refiero a la iglesia en sí, lo que esté sucediendo, esa es otra cosa, sino a la persona. Le pregunto, ¿en realidad estás perseverando? Y han habido personas, en realidad honestos y honestas, que me han dicho, la verdad, hermano, no ando bien. La verdad, pero como uno está acostumbrado a ocupar esa palabra, decir, no, pues estoy perseverando. Entonces, ¿dónde está nuestra constancia? Perseverar es ser constante. Constante en los caminos del Señor, en la palabra del Señor, en la lectura del Señor. Poco a poco, si quiere, en la oración también. Poco a poco en la palabra, si le cuesta, está bien, poco a poco, pero que vaya habiendo perseverancia. La perseverancia nos va a llevar a un lugar más alto y nos va a llevar a la constancia del Señor, hasta que usted ya no pueda estar lejos de estas cosas, de las cosas del Señor. Y cantábamos de repente, mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Pero nuestra constancia, ¿qué es lo que hace? No, hoy esto, ok, y tanta cosa. ¿Y qué tal si el número 108 nos llegara en el momento que estamos alejados de la constancia del Señor? Que no estamos respirando el aire del Señor. Como allá en Génesis, en el capítulo 2, donde nos dice que nuestro Señor dice, con el aire del día, me gusta. Si alguien quiere buscarlo ahí de repente, lo que nos está viendo, dice, con el aire del día o en el aire del día, buscando el significado de eso, el aire del día. O sea, lo que soplaba entre los árboles, el aire de las nubes, el aire del viento, eso era. Y entonces me fui y lo busqué y dice, no, dice la fragancia del Señor, el olor del Señor.
A eso se refería. El aire que el Señor mismo produce en el momento que Él se manifiesta, en el momento que Él caminaba. Ahora imaginémonos, estoy hablando de Génesis capítulo 2. Hermana Blanca, ¿me preguntabas algo? No, porque no lo veo que diga yo. ¿En dónde estás? Génesis 2. Génesis 2. Ok, entonces, estoy buscando en el 3 entonces. En el momento que busca, sí, es en el 3, después cuando va a hacer la maldición de ellos. Pero entonces, gracias por ayudarme con eso. Pero dice el aire del Señor. Ahora imaginemos, hemos cantado, el maestro de Galilea va pasando por aquí. Déjalo que te toque, déjalo que te toque. Pero ¿qué tal si el olor de nuestra misma pudrición, de nuestra carne, no nos permite oler la fragancia del Señor cuando el Señor va pasando? Que nuestra misma edentina, nuestra misma putrefacción, no nos permite percibir el olor del Señor. Y un trato que el Señor tiene, como lo digo allí, un trato que el Señor tiene con nosotros, que el olor grato, el olor agradable de la presencia del Señor, logramos respirarlo de manera espiritual, por supuesto. Pero también el Señor nos manda a nosotros, y ayer lo escuchábamos en un mensaje muy hermoso, asistimos a un lugar, un mensaje muy hermoso, donde habla que dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, agradable al Señor, y que este sea nuestro culto racional. Romanos capítulo 10, o el 12, uno de los dos. Dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, o sea, no una carne muerta, no una carne que apeste, y que sea un olor agradable al Señor, y que sea nuestro culto racional. La palabra racional allí no se refiere a ración de un pedacito que a mí me toca, una ración, cada quien agarra su ración, cada quien agarra su porción. No, racional se está refiriendo a que seamos seres pensantes, como acabamos de leer en el capítulo 11 del Salmo 11 y en el Salmo 54. De la manera como lo acabamos, leíamos Salmo 54 ayer. Que sea nuestro culto entendible. Ahora, ¿por qué yo insisto tanto en el orden en la casa del Señor? Porque el Señor quiere que vengamos, y voy a decir la palabra, por favor, no me lo tomen a mal. El Señor no quiere que vengamos como animales brutos, sino que vengamos delante del Señor como seres pensantes que razonamos en lo que estamos haciendo. Entonces, al venir a la casa del Señor, si dice que el trono que en esta es la casa del Señor, el estrado de sus pies, y el trono está en el cielo, el Señor quiere orden delante del Señor. Porque si traemos nuestras peticiones para el Señor, delante del Señor, también eso tiene que ser de manera ordenada. Ahora pregunto, cuando salimos de nuestras casas, porque la iglesia empieza desde nuestras casas, lo he dicho cantidad de veces. La primera iglesia que conocemos es nuestra casa. Papá, mamá cargan allí, mamá le da de comer al bebé, le da su pecho, papá su protección y todo eso. Esa es la primera iglesia que el bebé conoce, que el niño conoce. Y conocemos el versículo muy sonado: instruye al niño en su camino. Proverbio 22:6. Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La primera iglesia empieza en la casa. Ahora, ¿qué tal si cuando nos paramos delante del ropero, del armario, del closet, desde ahí donde tenemos la ropa, y nos trabamos cualquier trapo, sin preguntarle al Señor: Señor, ¿te agrada cómo voy para tu casa? ¿Voy como ser que razona? ¿Estoy usando mi raciocinio, Señor, para hacer lo que voy a hacer? ¿Te agrada, Señor, cómo voy? Voy para tu casa, papá. Quiero ser constante, aún en mi exterior, así como mi interior, Señor, que mi exterior refleje lo que soy por dentro también. Y dice acá, y luego al ponernos, al vestirnos, al prepararnos delante del Señor, pasarnos el peine, y de ahí venimos delante del Señor, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Pero ¿qué si venimos siendo animales brutos? Perdón la comparación, pero eso sería lo contrario al ser personas racionales, ser irracionales.
Alguien que venga a causar un desorden nomás porque puede, nomás porque se le antoja, nomás porque nadie me puede decir nada, y si no me dejan hacer mi desorden, me voy de la iglesia. Pero se sienten felices, y dije felices, no dije gozosos. La felicidad es pasajera, el gozo es eterno, el gozo de la salvación. Pero se sienten felices cuando llegan a un lugar donde actúan como animales brutos. Una iglesia que esté desordenada, aunque tal vez aparentemente se mire el orden aquí, pero cuando examinamos la doctrina que están dando, no es el evangelio del Señor, como acabo de decir. Pablo dice, en el cual, dice, el evangelio que os he predicado, estoy en el 1, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, oiga bien esto, oiga bien esto. Si yo me salgo de la piedra angular, de la piedra principal, donde fueron los apóstoles y pusieron el fundamento y repito, ya no hay más apóstoles, no pueden haber más apóstoles, porque entonces esto no estuviera cerrado, el canon de la Biblia no estuviera cerrado y la Biblia estuviera constantemente siendo cambiada. Si le estuvieran agregando, le estuvieran quitando, le estuvieran poniendo, y el canon ya fue cerrado, ya no hay más. Pero en este caso dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, estoy en el 15:2, sois salvos. Y va la advertencia, sois salvos si no creísteis en vano. O sea que hay personas que aún dentro de la iglesia, que aún abriendo la palabra del Señor, aún abriendo la Biblia, están creyendo en vano. Por supuesto que sí. Aquellos que no actúan de manera racional, aquellos que no buscan al Señor con el entendimiento y de manera voluntaria, como dice el Salmo 54:6, entendiendo que el Señor ve absolutamente todo, los párpados del Señor examinan al hombre. Y los examina por dentro y por fuera. Permítame decir esto que voy a decir, permítamelo por favor. Si al Señor no le importara nuestro exterior, ¿por qué no viene como nació, como vino al mundo pues? ¿Por qué no viene nomás peinado y como llegó a este mundo? ¿Qué más da? Total, al Señor le interesa nomás por dentro, ¿no? No lo vamos a hacer de esa manera. Sé que no. Pero entonces, para comprobar aquellos que predican de esa manera, hermano, el exterior no importa. Aquellos que predican así, preséntese de esa manera entonces delante del Señor, delante de la iglesia, de afuera pues. Atrévase a salir de su casa de esa manera, manejando de esa manera. Las autoridades lo van a detener por exposición indecente. Es un crimen, es un crimen en la sociedad. Porque Pablo, mire, Pablo es claro cuando dice, porque primeramente, versículo 3, porque primeramente os he enseñado que lo mismo recibí. Ahora, si yo, el hermano César, aquí parado delante de ustedes, si esto fue lo que yo recibí del Señor, ¿por qué voy a cambiarle? ¿Por qué voy a torcerle? ¿Por qué voy a dar otra cosa que no es? ¿Para qué? ¿Qué gano con eso? ¿Qué gano con mentirles? Porque primeramente os he enseñado de lo mismo que recibí. Esto fue lo que Pablo nos enseñó. Y esto es lo que yo enseño a ustedes. Lo que yo aprendí y no lo cambio. No voy a cambiar la palabra del Señor por asientos llenos. No voy a torcer la palabra del Señor y permitir que entre fiestas paganas, celebraciones paganas, con tal de tener una iglesia llena, atestada, y dije atestada, doble T, atestada de gente, o sea, llena de gente, que no quepa la gente. Y que por eso juzguen a la iglesia y que digan, esa iglesia está bendecida porque está llena de gente. Peligroso, porque entonces yo tendría que empezar a solapar pecado, a permitir pecado y empezar a llenar el altar del Señor, el púlpito del Señor, a llenarlo de pecado. Y mayormente, peor aún, si yo
por eso mismo llego a ser afectado y empiezo yo también a pecar y empiezo a solapar mi pecado. Y desde acá, hermano, mire, no se preocupe, el Señor, Él entiende. Hermano, Él entiende lo que a usted está pasando, hermano. Él entiende de que usted es débil, de que usted acá, de que usted es un ser humano y todo eso. Y empiezo a predicar de esa manera y empiezo a dar mensajes pragmáticos. Ya he explicado esa palabra. O sea, empiezo a predicar de acuerdo a cómo va mi vida. Empiezo a acomodar la Biblia a mi antojo, a mi diario vivir, a mi constante, al mío, no a la constancia del Señor. Y empiezo a decirle, hermano, no se preocupe si mire, yo estoy viviendo de esa manera y el Señor no me ha pasado juicio. Y empieza la congregación, no, pues si el pastor lo hace, ha de ser permitido si se le puede. Y lo que yo recibí dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y lo hemos leído cantidad de veces eso, Isaías 53, del versículo 2 al 12, ahí podemos encontrar esto que decía Pablo aquí, conforme a las Escrituras. Sabemos que Pablo, todos ellos, todos los que encontramos en el Nuevo Testamento, todos estos personajes, incluyendo nuestro maestro, usaron la ley para enseñarnos a nosotros. No tenían el Nuevo Testamento todavía, no estaba compilado de la manera que está ahora. Compilar es esto, juntar varios libros en un solo libro. Y dice, y fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras otra vez. Y eso lo encontramos por varias partes. Eso lo sabemos, los evangelios nos lo dicen. Salmo 16 nos lo menciona también. Y no solamente esto, mire, aquí hay una palabrita que me voy a detener, importantísima, fíjese. A mí me detuvo esa palabra también. Esta. Y dice, y apareció a Cefas. Cefas sabemos que es Pedro. O sea, el apóstol Pedro. Y dice, y después a los 12. Pregunta. ¿En realidad se le apareció a los 12? Judas ya no estaba. Judas se mató antes de que nuestro Señor fuera crucificado. Judas ya no fue testigo de la resurrección de nuestro Señor. Por lo tanto, a Judas Iscariote, por supuesto, no a Judas el hermano del Señor. A este Judas se le puede llamar discípulo porque en su momento fue seguidor del Señor, pero nunca llegó a ser apóstol. Entonces, ¿a qué se refiere con los 12? Era un título. Era una forma de expresarse. Es cierto que no eran los 12 en ese momento, pero luego iban a ser los 12 porque en ese tiempo a Matías el justo, también se le apareció el Señor, aunque todavía Matías el justo no había ocupado el puesto que le correspondía, que era el puesto que había dejado Judas Iscariote, el puesto vacante, pero también Matías fue testigo de la resurrección de nuestro Señor. Entendemos por la palabra esta de Pablo, a los 12. El puesto de Judas no quedó vacante, Salmo 69. En su momento lo lee. Y dice, ahora ya entendemos, y después a los 12. Eso que acabo de leer, sabemos que lo encontramos en los evangelios, por todos lados está escrito. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. No me voy a meter a ese término de filios y de tanta cosa, pero sí quiero hacer una referencia cortita. Hay personas que dicen que Jesús no tuvo más hermanos para defender la falsa enseñanza que Pablo no la enseñó, Jesús no la enseñó, los profetas no la enseñaron, no está escrita en la Biblia por ningún lugar. Y muchos dicen, mira, la misma palabra de filio se ocupa para esto y para aquello, y dan una enseñanza que al final no logran sustentar porque no tiene constancia la enseñanza esta. Entonces dice, mira, la misma palabra aquí, hermanos, también la ocupan para Judas, para Santiago, que es el mismo Jacobo, o sea, uno de los hermanos del Señor. Pero la palabra es clara. Cuando preguntan, bueno, ¿y qué no es este Jesús, pues? El hijo del carpintero. ¿No es su madre María o Miriam? ¿No son sus hermanos y dan el nombre de los hermanos? Judas, Jacob.
Y dice, y también no están entre nosotros sus hermanas. Lo dejo ahí. Y dice, después apareció a Jacobo. Este Jacobo es el mismo. Entendemos que es el mismo Santiago. Santiago, el hermano del Señor. ¿Por qué aparecerse de manera independiente a Jacobo o a Santiago, si lo queremos entender de esa manera? No hay una explicación exacta de este versículo, pero asumimos que así sea. ¿Por qué se le aparecería a Santiago, o sea, a este Jacobo? Porque recordemos que aún sus hermanos lo negaron, aún sus hermanos se alejaron, aún sus hermanos lo tuvieron por loco, aún su misma madre no aceptó al principio el ministerio divino de su hijo, no lo entendían, no lo aceptaban como hijo de Dios, como hijo del Padre, como Dios mismo que era él. Entonces, si dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Ahí nos da a todos los apóstoles. En ese momento incluiría a Matías el justo, porque como dije, Judas ya no estaba. Desde antes de la crucifixión ya no estaba. Sabemos que se ahorcó, sabemos que terminó, conocemos la historia. Y al último de todos, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. ¿Por qué a un abortivo? O sea, un bebé que aún no está formado del todo, pero que tiene oportunidad de vivir. Un bebé que nació antes del tiempo, que el cuerpo de la mamá empieza la razón que haya sido, pero el bebé nació de 7 meses. No sé, de repente alguno de 6 meses se logrará, la ciencia sabe, no lo sé, pero de repente 6 meses, no lo sé. 7 meses. 8 meses está difícil, pero 7 meses. Dice, como un abortivo me apareció a mí, siendo yo el discípulo número 13, no lo dice ahí. Perdón, el apóstol número 13. Si Pablo no se le hubiera dado el ministerio que Pablo agarró, que Pablo obtuvo, perdón, voy a decir, nosotros posiblemente no hubiéramos tenido la oportunidad que tenemos ahora. Venimos de un abortivo, de alguien que ya no tenía esperanza, que no tenía cabida, que no tenía espacio, pero empezó a caminar en el camino del Señor. 14 años tuvo Pablo de preparación para llegar a la constancia, que la constancia esta misma lo llevó a la muerte. Pablo terminó siendo apresado y terminó decapitado, según nos cuenta la tradición, no la palabra, no la Biblia. Pero entendemos que de acuerdo a la tradición, de esa manera murió Pablo. Y esto tal vez para que se cumpliera aquello que dice, que el que a hierro mata, a hierro muere. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Pablo, según entendemos, murió de la manera como él había permitido muertes entre los cristianos. Y Pablo nos está avisando, dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, yo no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Y que quede claro, la palabra apóstol no significa otra cosa más que ser enviado, que ser mandadero. Porque el trabajo del apóstol era precisamente lo que Pablo hizo y de lo que tenemos conocimiento, fue plantar iglesias. Esa fue la misión de Pablo. Y eso fue lo que hizo en sus viajes misioneros, plantar iglesias. Los demás apóstoles no nos da registro de ellos, pero igual nos vamos a la tradición y leemos de sus biografías. Fueron a lugares lejanos, incluso se menciona que hasta la Rusia, Siberia, la parte más apartada, las más heladas. Otros en la India, otros en lugares en África, donde todos terminaron siendo asesinados. Todos terminaron de muerte violenta, menos Juan, que murió en la isla de Patmos. El Señor lo apartó para el propósito de eso, para que escribiera Juan el libro del Apocalipsis. Me regreso al tema. Pero por la gracia de Dios, oiga bien esto, y aquí es donde me incluyo e incluyase usted también. No por usted, no por sus títulos, no por aquello, y voy a ocupar esta expresión, advierto, voy a ocupar esta expresión.
No porque puso la llave en el carro y le dio la vuelta y el motor encendió. ¡Qué suerte! Encendió mi carro. ¡Qué suerte! Para nada. Todo es voluntad del Señor. Hasta las cosas esas inanimadas. Inanimadas quiere decir cosas que no están vivas. De repente vengo yo para acá un día de estos y enciende el aparato este de sonido y resulta que no enciende y ahí estamos en la carrera, que ya van a venir los hermanos, ya es tiempo que vengan y yo estamos aquí desesperados y de repente ahí por ahí le presiono un botón que tal vez no lo había presionado o de repente empezó a funcionar solito y decir yo, qué suerte. No, en ese momento, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor por todo. Porque la palabra es clara, me manda a dar gracias a Dios en todo tiempo, absolutamente en todo, ya sea bueno o sea malo. Y Pablo continúa diciendo acá, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Leíamos al principio acá, en los primeros versículos. Dice en el versículo 2, si no creísteis en vano. Y como dije, creer en vano es haber perdido nuestro tiempo. O haber creído en mentiras. O no haber tenido constancia en el Señor. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. La gracia del Señor no es en vano. Pero el creer nuestro sí peligrosamente puede ser vanidad. Y la vanidad, cuando doy esa palabra, no me refiero a vanidad que qué bonito, como me levanté, como me veo, las hermanas se arreglan bonitas y todo. Y alguien dice, ay, pues qué vanidosa. No me refiero a esa vanidad, sino a la vanidad de la vida. Que hoy es, mañana no es. La vanidad de la niebla, la neblina. Hoy está, al ratito ya no está. La vanidad de la hierba, como habla Eclesiastés. Pero dice acá, su gracia no ha sido en vano, o sea, no pasó, no fue pasajera, sirvió y se quedó, dice, para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, hablando de los demás apóstoles, de los 12. Antes he trabajado, pero Pablo no se estaba levantando el cuello, no se estaba haciendo importante, para nada, y lo vamos a ver aquí, dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Algo que hermana Blanca y yo, mi esposa, nos sentamos por ahí de repente y decimos, es que yo siento que no estoy haciendo suficiente para el Señor. A veces me lo dice ella, a veces se lo digo yo. A veces sentimos momentos donde de veras vamos como nuestra constancia va perdiendo velocidad. Va perdiendo lo que se le llama momentum. El momentum es aquello cuando usted agarre a, qué sé yo, una pelota y la tira. Eso que usted le da, la fuerza esa es la fuerza del movimiento, del momentum que viene de algo más, provocó el movimiento de aquello, porque aquella cuestión es algo inanimado, no tiene alma, no tiene vida, pero algo le dio movimiento. Entonces el empuje ese que el Señor nos da, a veces vamos sintiendo que vamos perdiendo la velocidad poquito a poco de Señor, voy perdiendo el empujón. En buen salvadoreño decimos voy perdiendo el envión. Esa es la palabra que ocupamos, el envión. Por si alguien quiere escuchar otra palabra. Yo estoy perdiendo el envión ya. E incorrectamente algunos dicen el invión, pero no es envión. Ahora imaginémonos, cuando vamos perdiendo el envión, vamos perdiendo la constancia aquella. La primera vez se nos hace difícil no llegar a la casa del Señor, se nos hace difícil no cantar, se nos hace difícil. Y entonces, pero poco a poco vamos a que el Señor, no permitas que me enfríe, no me dejes que me enfríe. El Señor no nos va a dejar enfriarnos, nos pide constancia. Pero qué tal si empezamos a aflojar el camino del Señor y empezamos a perder el envión, el momentum que el Señor ha puesto en nosotros. Y dice Pablo acá, no yo, o sea, esa fuerza, todo eso no es nuestro, viene del Señor, absolutamente todo, como yo insisto en eso. Que no se nos olvide que aún dentro de la casa del Señor seamos constantes, porque dice, si no la gracia de Dios conmigo.
contigo, estoy parado, estoy donde estoy haciendo lo que estoy haciendo, pero no por mi propia voluntad, no por mi propia fuerza, sino por lo que el Señor ha permitido. Pero si se predica de Cristo, quien resucitó de los muertos, y eso era lo que les decía, porque me podrán decir, hermano, pero es que muchos han resucitado, sí, pero todos los que han resucitado, y algunos que médicamente o por método de resucitación se ha logrado la medicina recuperarlos, ninguno de ellos ha resucitado en cuerpo incorruptible, como lo dije al principio. Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo hay algunos entre vosotros? ¿Cómo hay algunos? ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Aún en esa época ya las iglesias estaban siendo, es más, habían salido de la contaminación, y Pablo les había dado el mensaje verdadero, que es el mensaje que estoy trayendo yo y muchos otros predicadores en cualquier parte del mundo. Me refiero a predicadores verdaderos que los pegamos al fundamento que es Cristo y la base de los apóstoles, y ahí vamos pegados. No me despego de ellos sin ser yo apóstol, porque no puedo ser apóstol. E insisto en eso. Yo sé que ustedes me han escuchado decirlo muchas veces, pero también estoy hablando en una congregación que puede estar en cualquier parte del mundo. Entonces, si ustedes no creen, les está diciendo, y aquí es donde va cuando empiece a haber inconstancia en las iglesias. Si ustedes no creen que Cristo, y si ustedes no creen en la resurrección de los muertos, en su momento será. Si ustedes no lo creen eso, entonces me están diciendo que tampoco Cristo resucitó. Y no es pregunta la que les está diciendo, sino que les está asegurando, les está diciendo, tampoco Cristo resucitó. Eso es lo que se están diciendo todos ustedes. Quiero adelantarme, ya casi terminamos con esto. Ahí en el versículo 30. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Pablo, y aquí podemos entender dos cosas. Hay dos interpretaciones importantes para este versículo. Una es que Pablo sabía que su vida estaba en constante peligro porque lo habían intentado matar ya varias veces. Apedreado. Cuando dice que lo dejaron por muerto, algunas versiones dicen que lo dejaron muerto. Entendemos que Pablo resucitó a la vida. ¿Alguien me puede tal vez cuestionar por lo que estoy diciendo? Váyase a otras versiones, por favor. En su momento, lo que nos están viendo. Yo ahí en el video, al final, abajo, en los comentarios pongo ahí, voy a poner esas versiones ahí para que veamos a lo que me estoy refiriendo. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Y como compartía ayer, yo también estoy en peligro a diario, todo el tiempo, igual que ustedes, cuando el Señor detenga la constancia de mi corazón. Cuando el Señor detenga la constancia de mi respirar, de mi andar, de mi pensar, si es que he creído en vano. Pero qué bueno que no haya creído en el Señor, la palabra del Señor, y sea constante en la palabra del Señor, porque Pablo fue claro cuando dijo, porque para mí el vivir es ¿qué? Claro, y el morir, ¿qué dice? Y es ganancia. O sea, si en el vivir yo he invertido en lo que va a ser mi muerte en su momento, la muerte va a ser ganancia, porque lo que acabamos de leer ahí en el versículo 55 de donde estamos acá, dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? Pablo está retando a la muerte. ¿Con qué me vas a atacar, muerte? ¿De qué te va a servir? No vas a poder conmigo. Eso lo está diciendo. A ver, muerte, saca tu aguijón. A ver, muerte, saca tu espada, saca tu flecha, saca tu lanza, saca tus piedras, saca tus amenazas, saca todo lo que tengas. No vas a poder detenerme. Yo sé para dónde voy, yo sé en quién he creído, yo sé quién me sustenta, yo sé quién es mi constancia. Yo lo sé. Está diciendo Pablo, haciendo esa pregunta de reto a la muerte. Y le dice, ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde? Cuéntame. La tradición de que nuestro Señor, en el momento que resucitó,
cuando se quitó sus vendajes, sus sábanas, y muchos hablan del sudario, cuando se quitó aquellos trapos, nuestro Señor, según cuenta la tradición, aquellos trapos los dobló así dobladitos y los puso a un lado. Cuando una persona en las mesas formales, donde las personas allí tienen formalidad en la mesa, cuando dije, cuando no actúan como animales irracionales, cuando hay raciocinio, cuando hay entendimiento, y una vez fuimos a un lugar muy exclusivo, muy fino, que nos invitaron, nos pagaron la entrada, nos invitaron, hermano, véngase para acá, gracias por todo lo que han hecho y todo eso, nos invitaron, fuimos a ese lugar y veíamos cómo las personas comían y las comidas que comían y todo, y yo la verdad no hallaba qué hacer. Tenían varios tenedores para cada cosa, le sirvieron su ensalada, 2, 3 hojitas de lechuga y una aceitunita por allí, y luego le sirvieron una cosita así con agua, y era para lavarse las puntas de los dedos. Cualquiera que nos vio me observaba, las demás personas con la mano blanca, y veíamos ahí acá, de repente alguien que no sabe, agarra aquel contenedor de agua y se lo empina y se lo toma. Podría darse, pero luego nos sirvieron una cosita así con aceite, con un aceitito bien fino, y nos sirvieron unos bolillos, voy a decir, pan francés, unos panitos, unas teleras. Nos sirvieron ahí acá y estamos observando acá cómo comían los demás, y cortaban el pedacito de pan y lo hundían en el aceite y lo comían. De esa manera pudimos entender cómo se comía aquello. Y aquí, metiendo aquí un poquito acá, y comíamos, y luego íbamos observando cómo los demás comían. Y veíamos la cantidad de tenedores y cuchillos, y para cada cosa cambiaban y todo eso. Y uno ahí todo amarrado, no haya qué hacer. Y salimos, y salimos de ese lugar con hambre. Porque las porcioncitas que sirven son pequeñitas. Y nosotros, como buen hispano, acostumbrados a comer en grande y comer con la mano. De ahí salimos a buscar un lugar donde ir a almorzar. En serio. Fuimos a un lugar por ahí, almorzamos. ¿Y qué le sirvo? Una torta. ¿De qué la quiere? Con todo. Salimos con hambre. Hago nomás el detalle ese ahí para ustedes. Ahora imaginemos estar delante del Señor en aquella cena, la cena enorme, la cena grande, la cena eterna de las bodas del Cordero, con su esposa, con su niña, con su amada, con su novia, o sea, recién casada, con el Señor. Y pasemos lo que es el enemigo de nuestras vidas, según, como muchos piensan, el momento de la muerte, la aflicción. Yo en estos días yo he platicado con la hermana Blanca, mi esposa, y le digo, ¿sabes qué? Le digo, si yo llego a quedar así, por favor, le digo, no me conecten. Yo quiero irme ya. Pero tus hijos sí, ya son profesionales, mis varones. Le digo, pero ¿a qué quiero regresar? ¿A qué vuelvo? Si sé que de todos modos allá los voy a ver a ustedes, allá vayan a llegar. Me adelanto y allá me alcanza. Primeramente Dios. Tengo la confianza esa. Difícil a veces, como digo, cuando voy perdiendo el envión, el momento aquel, el empujón, y le digo, Señor, no permitas que yo pierda la constancia en ti. Permíteme que mi alabanza, como dice Salmo 54:6, sea voluntaria delante de ti. Que no sea obligada, que no sea por necesidad. Y hago este sonido que ya hemos hecho en algunas ocasiones. Antes de que detengamos la transmisión, por favor ayúdeme a hacer esto con su Biblia así. Ya lo hemos hecho. Y el Señor ojalá me permita esta oportunidad en algunas otras congregaciones. Pero los que nos están viendo allí en cualquier parte del mundo, a cualquier hora, levante también su Biblia. Y prepárese a hacer esto. Y pónganse de pie conmigo todos acá, con sus Biblias así abiertas. Este es uno de los peores sonidos que puede haber para aquella persona que haya creído en vano. Ciérrenla conmigo con fuerza, por favor, con fuerza. Vamos, todos, no, con fuerza. 1, 2, 3. Qué terrible
haber cerrado la palabra del Señor, domingo en la mañana, ya cumplimos, ya terminamos y no la vamos a abrir sino hasta el próximo servicio que haya, hasta el próximo sábado. Y total, ya soy salvo, total, ya todo está tranquilo, total, el Señor entiende. Hay peligro de que dejemos la constancia en el Señor y no solamente eso, sino que también caigamos que lleguemos a enfriarnos y perdamos el impulso que el Señor nos ha dado. Ayúdame a cantar este canto para el Señor.